Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Miércoles 3 de octubre, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar pues a presentarles las notas más importantes, las informaciones de mayor jerarquía dentro de esta nueva agenda que estamos asumiendo a partir de este momento. Bueno, hay varias informaciones, como ya es costumbre, ¿no? Que van marcando la jornada y que seguramente tendrán repercusiones en el día de hoy. El tema internacional vinculado a Venezuela sigue pues ubicándose en un lugar importante, apreciable, a nivel de la opinión pública nacional e internacional. Ayer se registró un pronunciamiento muy importante de dos organismos multilaterales de mucho peso, ¿no? Uno de ellos, la Organización de Naciones Unidas, y a la par la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en convergencia, establecieron criterios sobre el sistema de salud venezolano y señalando que la situación realmente es crítica. Hicieron una serie de observaciones sobre el abastecimiento de medicinas, de medicamentos en general, como también se refirieron al tema del abastecimiento alimentario. Y en este caso concluyeron que las deficiencias son más que evidentes. Advirtieron sobre el tema nutricional y señalaron también pues que el tema de los derechos humanos forma parte de este contexto y invitaron al gobierno de Venezuela a que de una vez por todas reciba la ayuda humanitaria que muchos países y que otros organismos multilaterales pudieran canalizar, ¿no? Habrá que esperar la respuesta en el día de hoy del gobierno venezolano. Saben bien que la postura oficial del gobierno es no aceptar el concepto de crisis humanitaria bajo ninguna circunstancia. Cree el gobierno, y sus voceros lo han dicho así, que esto forma parte pues, de una campaña internacional con el propósito de desestabilizar al gobierno venezolano y procurar, en última instancia, incluso una intervención de carácter militar. Así que el debate sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema del abastecimiento y sobre el abastecimiento de alimentos y medicinas continúa presente pues, en el espacio internacional, junto con, desde luego, el de la crisis migratoria, que también el gobierno rechaza, considerándola en coincidencia con el tema del desabastecimiento de medicinas y alimentos. Estima el gobierno que la promoción de la crisis migratoria es una manipulación, incluso con un apoyo mediático muy importante, que tiene como propósito final también pues, una injerencia y una intervención militar en nuestro país. Pero el tema está allí presente. Acá, por cierto, Venezuela, pero en la instancia de la Asamblea Nacional estuvo discutiéndose este tema y se le dio pues apoyo y formalidad, en este caso, a la iniciativa que tomaron 6 países de América, incluyendo a Canadá, de presentar, como de hecho ya ocurrió, formalizar, como de hecho ya ocurrió, una investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. Así que bueno, pendientes porque esta información va a estar allí presente. Y en este caso, la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo venezolano, pues le dio respaldo a esa posición. Bueno, pero hay otros temas que son importantes también y que están destacándose en medios de comunicación social y también con jerarquía en portales de internet. La propuesta del gobierno de llevar pues, al Petro como referente fundamental. Ayer se presentó pues, formalmente el proyecto de ley para el sistema integral de la criptomoneda, algo más o menos así se llama, con el propósito de tener al Petro como un referente fundamental ligado y vinculado al Bolívar soberano. Bueno, se abre la discusión, esto habrá de evaluarlo la Comisión de Economía de la Asamblea Constituyente Gubernamental para llegar a una conclusión, a ver cuáles son los detalles.
el gobierno ha propuesto al Petro como, digamos, decía, el referente fundamental, e incluso ha hablado de la posibilidad de comenzar a cobrar en Petro en una serie de áreas, como por ejemplo en la venta de viviendas, en el cobro de la gasolina internacional para la aviación comercial, en fin, para los ahorros. Esto todavía es muy confuso y en términos generales, de acuerdo a lo que la gente maneja en la simple formalidad de las encuestas, pues no entiende bien de qué se trata todo ello. De todas maneras, el gobierno de manera irreversible sigue con su plan y en este caso también comienzan a desarrollarse discusiones como por ejemplo la que aparece, ya que nombré viviendas, en el sector inmobiliario, donde muchas personas conocedores del tema señalan que será muy poco probable que las personas vayan a atreverse porque no tienen confianza a vender sus viviendas o a comprar sus viviendas, en este caso con el Petro. Es cuestión de discutirse, ¿no? Hay quienes lo ponderan, hay quienes lo señalan como una alternativa distinta, pero representantes del sector inmobiliario dicen que, bueno, la gente se amarra a la confianza y la confianza le da una moneda dura en el mercado internacional, llámese dólar o llámese euro, por ejemplo. Así que, bueno, ese tema se involucra en esta discusión que se abre. En todo caso, como ya les decíamos, eso está en manos de la Asamblea Constituyente Gubernamental y bueno, que ellos decidirán si aprueban la propuesta que ha colocado en la mesa de discusión el gobierno. Bueno, hay también otros temas importantes. Ayer hubo movilizaciones del sector laboral, el sector público sigue protestando de manera muy recia por el cambio de las condiciones en los convenios colectivos, en los contratos, el hecho que el gobierno haya dispuesto como punto, digamos, de arranque o referencia para establecer nuevos convenios con la administración pública, parte de lo que ha decidido que será el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos. Eso no lo aceptan. Y bueno, ha habido reuniones, se registraron movilizaciones en el día de ayer en diversas partes del país y algunos sectores están llamando a una protesta muy vigorosa para el día 5 de octubre. Están haciendo una exhortación para que diferentes sectores laborales del país se unan para hacer resonar su voz de descontento por lo que ha sido la decisión del gobierno nacional. Eso está en la reseña informativa, eso es lo que han expresado pues algunos voceros, dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, en este caso básicamente los que trabajan para la administración pública venezolana. Otras informaciones, bueno, en el terreno internacional, pendientes, expectativa, el domingo hay elecciones en Brasil, el candidato que fue pues apuñalado, Jair Bolsonaro, está arriba en las encuestas, consolida al parecer su posición, pero nada indica que va a ser el ganador absoluto y todo apunta a que habrá muy probablemente una segunda vuelta, un balotaje, el día 28 de octubre. Competiría en este caso con Fernando Haddad, quien es el candidato del Partido de los Trabajadores. Así que bueno, esa es una información importante en el contexto internacional, como lamentablemente nueva reseña del número de personas que aparecen y se suman a la cantidad de fallecidos por el terremoto y el tsunami en Indonesia, concretamente en Islas Cébeles. Ya supera la última cifra de 1.234 personas, pero esta madrugada revisábamos algunos portales y el número es aún mayor. Así que bueno, están en un proceso lento de mover los escombros y bueno, es muy triste y lamentable tener que reseñar este tipo de cosas. Así que eso está allí presente también en la agenda internacional. En los deportes, bueno, ya se conoce el comodín de la Liga Nacional. Anoche un partido de 13 innings. Lo ganaron los Rockies de Colorado frente a los Cachorros de Chicago, que quedan eliminados con una gran amargura porque dominaron buena parte de la temporada y al final, bueno, empataron y tuvieron que ir a un juego extra para definir el wild card, que lo llaman, que es el comodín, y en este caso, bueno, sencillamente Rockies de Colorado entrará como el otro equipo en Liga Nacional. A partir de hoy también comienzan a definirse las cosas en la Liga Americana, en un partido muy importante donde están involucrados los Yankees de Nueva York. Y en el fútbol, bueno, sorpresa y amargura.
partidos de la UEFA Champions League. Lo más significativo y lo que más se destaca en medios de comunicación social es que el Real Madrid en Moscú, a pesar de haber dominado, avasallado el partido y haber pegado 3 pelotas en valla, pues no pudo ganar, y por una falla de la defensa al minuto 2 del primer tiempo, pues este equipo CSKA Moscú, el que llaman Checa Moscú, pues le ganó el partido al Real Madrid 1-0. Bueno, son algunas notas que destacan pues en la agenda informativa de este día, miércoles 3 de octubre. Bueno, vamos nosotros a comenzar a recorrer también, adicionalmente, los titulares que tenemos en esta primera emisión. Comenzamos con el tema del petro. La Asamblea Constituyente pues debatirá a nivel de la Comisión de Finanzas el mecanismo para formalizar el petro como moneda nacional. La Asamblea Nacional respaldará investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Esto ya les mencionábamos algo en este sentido. Y una muy lamentable información: 200 mujeres venezolanas víctimas de trata de blancas han sido rescatadas en España. 200, un número abultado, ¿no? Bueno, otra información: buque Confort de los Estados Unidos partirá el 11 de octubre para atender a migrantes venezolanos. Se detendrá en costas de Colombia, ¿no? Para que no haya ningún tipo de suspicacia o duda. Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos conversando con Juan Saavedra, quien es el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Y al cerrar tenemos siempre el segmento de arte y espectáculos. Taylor Swift abrirá la gala de los American Music Awards en 2018. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con titulares de la prensa nacional, regional, informes de los corresponsales, prensa internacional, informaciones que nos van llegando a la mesa de trabajo, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa. Como siempre es un gusto informarles. Aparte de este el recorrido noticioso que nos hacía Carlos, también hay que reseñar esta Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. Se dio en Panamá y ellos exhortaron a los países latinoamericanos a facilitar las condiciones de empleo a los migrantes venezolanos. Sí, señor. Calificaron como grave la situación y también solicitaron pues el envío de una comisión para hacer el estudio de rigor. Buenos días a todos nuestros amigos televidentes y por supuesto acá a todos mis compañeros en el estudio. Estamos listos entonces para comenzar con la revisión de las informaciones que están contenidas en los titulares de los diarios de circulación nacional. Bueno, Gaudí, vamos a comenzar la revisión con la portada del Diario El Nacional. Teníamos tiempo sin recibir el físico de este periódico, la edición impresa de este periódico. Finalmente, pues entendemos que ya resolvieron sus problemas internos y está circulando nuevamente el Diario El Nacional. Titular principal: ONU y OEA denuncian muerte de niños por falta de medicinas. Vamos a revisar entonces el sumario que acompaña este título. Dice lo siguiente: en un comunicado conjunto, relatores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que los hospitales se han convertido en sitios peligrosos. Los niños mueren por causas prevenibles y relacionadas con el deterioro de los centros de salud. Justamente la información que adelantaba Gaudí al inicio de nuestra emisión: OIT considera grave la situación laboral y solicita autorización para enviar misión en la 12ª comisión designada en 10 años y se establece por qué existen problemas de gran magnitud y quejas del sector patronal poco habituales, indica el organismo, al que también le preocupa el éxodo de los venezolanos. En esta portada también revisamos la parte inferior del periódico. Dice lo siguiente: la Asamblea Nacional denuncia sistemático ataque a la libertad de expresión. En Venezuela se viola sistemáticamente la libertad de expresión y en los últimos 2 meses la arremetida ha sobrepasado los umbrales de lo que puede esperarse. Han utilizado amenazas, terrorismo, detenciones. Esto lo dice la diputada Bolivia Lozano. Otros temas: el internacional: 1.234 muertos en Indonesia, el terremoto de magnitud 7,5 y el tsunami ocurrido en la isla de Celebes han generado una emergencia sanitaria de altas proporciones. Revisemos ahora la portada del diario El Universal para este miércoles 3 de octubre de 2018. ANC considera ley de criptoactivos como nuevo marco regulador, es el titular. Tenemos en el sumario:
Andrés Eloy Méndez destacó que el Petro es una unidad referencial con el precio del petróleo para proteger el salario. Además, anuncian envío a Táchira de combustible desde Carabobo y Lara. La medida busca superar los problemas de suministro en la región. Con fotografía, el tema internacional. Indonesia ruega por ayuda humanitaria. Parte de la leyenda nos dice, el gobierno indonesio informó a Naciones Unidas que dará la bienvenida a los organismos internacionales que puedan proveer asistencia específica. También nos dice que las autoridades hablan de al menos 1.234 muertos y 99 desaparecidos por 2 sismos y un tsunami en la isla Celebes. Tenemos otra nota internacional. Bolsa de Brasil sube ante repunte del candidato Jair Bolsonaro. Nos regresamos a nuestro país. Usuarios reclaman por servicio y tarifas del transporte. Más abajo el tema deportivo. Real Madrid cedió ante CSKA Moscú. Y para el cierre de esta primera plana, un ejército para Japón aspira a su primer ministro. Y el Nobel de Física para pioneros en el campo del láser. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario 2001, tema sindical en su título principal. Funcionarios engrinchados por tabuladores. La protesta de trabajadores del Estado arrecia en todo el país, por lo que consideran el incumplimiento de conquistas económicas. Rechazan que se acorten demasiado las diferencias en las escalas de los cargos luego de la aprobación del salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos. En esta portada se destaca también en el cintillo verde, la OIT mete su lupa por rollos en Venezuela. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Sucesos: apresan a una mujer por dejar a su hijo en una caja, una información bastante lamentable que ya habíamos reseñado días anteriores. La policía del municipio Sucre confirmó que el interrogatorio a vecinos permitió ubicar a quien dejó a un niñito en la entrada de un edificio en El Marqués, municipio Sucre. Secodap: cada día matan a 3 menores, forma parte de estadísticas que presenta este organismo. La ANC rechaza informes sobre los derechos humanos, Constituyente niega existencia de crisis humanitaria en el país y el Parlamento llevará a la ONU calvario de la prensa. La AN presentará a Michelle Bachelet agresiones a medios criollos. Reportan deserción de 70% en escuelas y la gráfica principal tiene que ver con un trabajo especial sobre las ventas de las zapaterías que, según este periódico, caen estrepitosamente debido a los altos costos de los calzados, sean casuales, deportivos o escolares. Veamos ahora portada del diario Últimas Noticias. Ellos titulan de la siguiente manera: New York Times revela fraude fiscal de Trump. El sumario reseña: el presidente norteamericano recibió $1.000 millones y pagó solo 52.3 al fisco. Más abajo, con fotografía, inician debates sobre ley de criptoactivos. También tenemos un tema que tiene que ver con Colombia y que seguramente va a generar reacciones. Ex líderes de las FARC denuncian que traicionaron el proceso de paz en Colombia. De vuelta a nuestro país, evalúan disponibilidad de unidades autobuseras. Venezuela y Turquía consolidan relaciones. Arreaza, 2 puntos, declaraciones del canciller. Aliados de Estados Unidos están desesperados. También tenemos: Estados Unidos inició ayuda militar millonaria a Israel. Buenos Aires tiene 59.000 personas más pobres. Esto, dice Últimas Noticias, es producto de un sondeo oficial. Tenemos en el tema educación: transportes escolares dejaron entendiendo a los chamitos. El sumario dice: en los colegios de la capital los representantes deben resolver cómo llevar a sus hijos, pues los choferes escolares dejaron el pelero. Así reseña Últimas Noticias. Vamos con información deportiva. Lucha a muerte en Nueva York. ¿De qué trata esto? Nos lo dice la portada del diario Meridiano. Los Yankees y los Atléticos jugarán esta noche un duelo de características impredecibles en busca de alcanzar la postemporada en el juego decisivo para el comodín de la Liga Americana. También en esta portada se reseña que el Real Madrid resbaló en Moscú contra el CSKA y la Vinotinto oficializó convocatoria para los juegos amistosos. Y con esta reseña de la portada del diario 2001 No Meridiano, que es especialista en la materia deportiva, nos vamos a hacer una nueva pausa en la mañana de hoy. Mire, una pregunta: ¿usted canta y yo bailo? Estamos combinados hoy para la orquesta. ¿Cantamos los dos? Bueno, nos ponemos de acuerdo en cortes comerciales. Vamos a afinar esa garganta, sí, señores. Sí, señor. Ya venimos.
Revisión de la prensa que circula en el interior de nuestro país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan con información electoral: Rivas va con 110 candidatos. Además, con fotografía, las emprendedoras se lucieron. Expoventa en la Campo Elías. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Hora. Circula en el estado Nueva Esparta. Su titular principal es el siguiente: Octubre rojo, este mes vencen 1.598 millones de dólares de deuda externa. Citgo en peligro. Y más abajo dice The New York Times: la crisis venezolana pone en peligro su cochinito de dólares. Citgo. La Verdad de Monagas titula con un tema referido al sector salud: 3 casos de niños con meningitis en el que es el Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar. Además tenemos con fotografía: trancaron en Godofredo González. Vamos con la portada del diario Ciudad Trujillo. Titular principal es el siguiente: Gobierno bolivariano trabaja en alianza para atender al pueblo. Gobernador y alcalde sostuvieron reunión de planificación. Más abajo vemos lo siguiente: entregan dotación de insulina para pacientes diabéticos de Valera. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Buenos días. Hacemos este contacto desde el complejo hospitalario Luis Racetti en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, quienes hacen vida activa en este lugar que atiende a pacientes de 5 entidades del oriente del país. Solicitan a las autoridades competentes, a la alcaldía, a la gobernación, a Corpoelect y a los diferentes entes encargados del mantenimiento de los servicios públicos, realizar la revisión de lo que es el alumbrado, debido a que existirían situaciones de inseguridad, sobre todo en horas de la noche, por la falta de alumbrado público. También denuncian fallas en el servicio eléctrico dentro del hospital, razón por la cual pues solicitan que se realice la limpieza, la reactivación y el mantenimiento de las plantas eléctricas, esto para evitar cualquier tipo de contingencia al momento de generarse fallas eléctricas. Los médicos señalan que han mantenido reuniones con los diferentes entes, pero aún no han recibido respuesta. Habitantes de la población de Calabozo en el estado Guárico aseguraron que existe un déficit en el servicio de transporte suburbano. Indicaron que no hay ruta hacia los destinos de Apure, Maracay y San Juan de los Morros. Aseguraron que permanecen varias horas para poder subirse a una unidad. Los transportistas aseguran que esta situación también se debe al alto costo de los repuestos y que además el pasaje no es acorde a la inflación que sufre el país. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Con este recorrido informativo por distintas entidades de nuestro país, nos vamos a hacer nuestra segunda pausa en la mañana de hoy. Sí, señora. Al regreso vamos a revisar la información internacional. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos con el Clarín de Argentina. Ellos abren su edición por tercer día consecutivo con el tema económico. El dólar volvió a bajar con fuerza y cerró a 39,6 pesos argentinos, pero la tasa sigue muy alta. Vamos a revisar la portada del periódico Cambio. Circula en Bolivia. Titular principal: hablan del presidente de esa nación, Evo Morales. Denuncia fallo injusto y contradictorio de la Corte Interamericana de Justicia sobre el mar. El presidente enviará una carta a las Naciones Unidas. El Mercurio de Chile, por supuesto, abre su edición con este tema del fallo de La Haya y titula muy similar al diario Cambio de Bolivia. El titular es el siguiente: Presidente de Bolivia cuestiona el veredicto de La Haya y asegura que tribunal no hizo justicia. Vamos con la portada del diario El Telégrafo. Circula en Ecuador. Titular principal: 5 proyectos bajo investigación. ¿De qué se trata? Bueno, firmas especializadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y también de España examinarán si hay anomalías en las obras de Monteverde, Pascuales, Palo Alto y en las refinerías de Esmeraldas y Manabí, las cuales costaron 5.042 millones de dólares. Revisamos otros temas internacionales. La gran mayoría de teléfonos celulares estadounidenses recibirán este miércoles un mensaje de texto proveniente del presidente de ese país, Donald Trump, como parte de las pruebas de un sistema que permitirá alertar a todo el país en caso de una crisis nacional como un ataque extranjero o un tsunami. También tenemos la siguiente nota: la Fiscalía denunció
formalmente por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional al hombre que el 6 de septiembre acuchilló al diputado de la ultraderecha Jair Bolsonaro, el líder en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales del domingo en Brasil. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Precipitaciones moderadas, algunas con descargas eléctricas en Bolívar y Amazonas. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones y tormentas eléctricas, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Amigos, revisamos la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos a comenzar con una serie de denuncias que están realizando nuestros usuarios para que sean bien atendidas por las autoridades. Esperemos que este mensaje les llegue a cada una de las personas competentes en cada uno de estos casos. Vamos a empezar. Bueno, 2 meses y medio sin servicio de CanTV en la avenida Paseo Cuatricentenario. Esto es a la altura del barrio La Manguita por cableado roto en la ciudad de Valencia. También nos envían esta imagen y corresponde a Ciudad Buenaventura en Los Guayos, Valencia. 71 días sin agua. Ahora se suma la falta de recolección de basura, como ustedes pueden observar allí en las imágenes. También nos dice Juan Carlos León, no tenemos transporte en la parada de Palo Verde hasta La Dolorita. Hacen un llamado a las autoridades. Los piratas cobran hasta 20.000 bolívares soberanos. Jacqueline Monasterio nos dice camioneteros Payara Yagual, UD4 Caricuao, intentan cobrar 300, autoridades atender, resolver urgente. Omaira Zambrano nos dice sin agua en Valle La Pascua, Estado Guárico, auxilio. Por acá también dicen en Coro, Estado Falcón, persiste el problema de transporte público y privado. El pueblo se ve afectado ya que realiza largos recorridos a pie. Carmen Segarra envía un mensaje felicitando a todo el noticiero, también lo hace negrin.com, saludos desde Nirgua. Por acá está de cumpleaños la señora Rosa María, felicidades para ella en San Carlos, Estado Cojedes. El señor Raúl Frías dice, bueno, luego de 1 semana y media sin internet, aún sin agua en Valencia, y nos envía este desayuno, unos pastelitos con café. Por acá el señor Luis Isaías Montoya dice, bueno, unas tajadas sin queso porque no conseguí. Para mañana, albóndigas de lenteja. Bueno, eso está muy rico, las albóndigas de lenteja. Roy Petra Caroxi envía este mensaje. Por acá, Taire Castro también hace lo propio. Nancy Sánchez. Y bueno, finalizamos con Migdalia, que tiene un adelanto de quién va a ser el ganador de la próxima temporada de béisbol. Ahí lo tienen ustedes, 76 años de historia, los Leones del Caracas. Usted está parcializado con este equipo, para señor nada, Salmerón. solo envían por ahí, yo no tengo la culpa. Yo pongo lo que pongo. Diga lo que la envían. verdad, ¿quiénes son los próximos campeones de la temporada de béisbol de nuestro país? Por Los supuesto, Leones las del gloriosas Águilas del Zulia. ¿Cuál es Águila? ¿Qué es eso? Las gloriosas, señor. No. ¿Qué tenemos, señor Fernández? En la próxima parte, Bueno, mientras aclaro esto con el señor Salmerón. ¿Usted a qué equipo le va, por cierto? No, a toda la vida al Caracas. Ah, también, pero Te estás entonces... perdiendo, pero Gaby, no lo entonces, intentes, no lo intentes. Bueno, a ver, mis paisanos maravinos que envíen esos mensajes de texto acá al noticiero Primera Censúralos. Emisión. Ay, Hacemos Dios. un filtro, ahí tenemos un filtro especial. Oh, Dios. ¿Qué tenemos en la Bueno. próxima parte? Bueno, resumimos lo que es el tema que ha planteado el gobierno. Esta ley integral de criptomonedas ha recibido la constituyente gubernamental un proyecto de ley que debatirá en la instancia de su Comisión de Finanzas y decidirá si lo aprueba. Esto, bueno, coloca al Petro, como lo anunciaba hace 2 días Maduro, en un lugar prominente al lado del Bolívar soberano. Además, lo ancla ya no solamente a la riqueza petrolera, sino también a la riqueza aurífera, a la riqueza del hierro y a otras más, en diamantes también, ¿no? Es una especie de cesta. Pero esto todavía es para el común de la gente pues muy confuso, ¿no? Al margen de que se diga de que se pueden comprar viviendas, se va a pagar el pasaje internacional tal vez, si así se desea, en petros, o se va a cobrar el combustible tal vez, no sé cómo irán a manejar esto con las líneas aéreas internacionales en petro. En todo caso, forma parte de la agenda y del registro informativo que tenemos en la apertura luego de este corte comercial en la primera emisión del noticiero de Televen. También ayer, pero sobre otro tema, derechos humanos, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional
dándole respaldo y apoyo a la iniciativa que toman 6 países de América de presentar, como de hecho ocurrió formalmente, una denuncia y una investigación en contra del gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos, esto ante la Corte Penal Internacional de La Haya, violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Otras notas, bueno, una noticia de verdad que muy lamentable, ¿no? Esta información de que 200 mujeres venezolanas víctimas de trata de blancas en España. Información internacional tenemos también, bueno, hablábamos más temprano de la situación de Indonesia, ya el número de fallecidos pues llega a 1.234 oficialmente. Otras notas también en el segmento internacional presentaremos a todos ustedes. Deportes, hay informaciones del béisbol, los Rockies de Colorado. Y bueno, derrotaron a los Cachorros de Chicago y serán el comodín en la Liga Nacional también de la UEFA Champions. La gran sorpresa, el Madrid perdió ayer en Moscú, a pesar de que avasalló y dominó el partido, pero tuvo mala suerte. En este caso, en el segmento de la entrevista, Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, nos acompañará, y al cerrar, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión matutina del noticiero Kevin Alfonso Gil y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Kevin, buenos días, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy buenos días para ti y para todos nuestros televidentes. Aprovechamos también la oportunidad para saludar a nuestra intérprete de señas Ángeles Soto y a toda la comunidad de sordos que se encuentran en nuestra sintonía. Bueno, de inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad el proyecto de ley remitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y con el cual se pretenderá formalizar al petro como moneda nacional, además de controlar el uso de cualquier tipo de criptoactivo en Venezuela. Desde el 5 de noviembre usted podrá comprar petros con bolívares soberanos y realizar cualquier operación comercial con ellos. Para esto, la presidencia le remitió a la ANC una ley especial que regulará el uso de la criptomoneda en Venezuela para evitar cualquier tipo de ilícito que pueda surgir mediante su implementación. El presidente de la Comisión de Finanzas, Andrés Eloy Méndez, explicó la importancia de esta regulación. Porque coloca normas y establece parámetros de coordinación y armonización de nuestros criptoactivos soberanos, como el caso del petro, pero también de todos los criptoactivos que en el mundo hoy día están en boga y que deben tener su minería, su intercambio y su incorporación al sistema nacional en el territorio venezolano, una regulación armónica. Esto es lo que nos permite dicha ley constitucional, digamos, en lo fundamental. El segundo punto de la sesión de este martes se dedicó a brindar apoyo a Nicolás Maduro por su visita a Estados Unidos, específicamente a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, manifestó sentirse orgulloso por el primer mandatario y aprovechó para criticar una vez más a Estados Unidos. La expectativa que se generó alrededor de la visita no anunciada del compañero presidente Nicolás Maduro a la ONU. Algunos salieron a decir, y algunas, que Nicolás estaba desesperado para que Trump lo recibiera. Todavía están ellos sacando cuentas qué hizo Nicolás. Todavía no han entendido lo que hizo Nicolás. El resto de los puntos tratados en la Asamblea Nacional Constituyente se basaron en un reconocimiento al presidente de Bolivia, Evo Morales, por su participación en la ONU, y también se recordó al exdirigente oficialista Robert Serra. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Constituyente acordó sostener una reunión con expertos en materia de criptoactivos y con profesores universitarios para tratar todos esos aspectos relacionados con el uso del petro en Venezuela y con el resto de las criptomonedas. Francisco Marín, Televen. Y la Asamblea Nacional respaldará las investigaciones de organismos internacionales sobre violación de derechos humanos en Venezuela. A través de un acuerdo se decidió entregar ante la Corte Penal Internacional elementos de convicción que puedan servir para probar la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Gobierno Nacional. La medida se basa en la resolución emanada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos y la necesidad de aceptar ayuda humanitaria para hacer frente al desabastecimiento de alimentos y medicinas.
además de la solicitud hecha por Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Canadá ante la Corte Penal Internacional para que se agilice la investigación contra el gobierno nacional por presuntos delitos de lesa humanidad. En el acuerdo, el Parlamento anuncia que respaldará todas las investigaciones, pronunciamientos y acciones que ejecuten instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, la Comisión de Política Interior seguirá remitiendo ante la Corte Penal toda la documentación para sustentar las denuncias presentadas sobre delitos de lesa humanidad. Algunos diputados esperan que la Comisión de la ONU que aspira a visitar Venezuela sea encabezada por la misma comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Es muy buena noticia saber que aun cuando en Venezuela no hay justicia y los tribunales se niegan a dar despacho para casos ordinarios y se niegan a resguardar nuestra seguridad simplemente porque están dedicados únicamente a la prisión y a la persecución política, en el mundo sí hay justicia. Y esa justicia es la que se quiere hacer a través de la Corte Penal Internacional. Qué bueno sería que la propia Michelle Bachelet venga a Venezuela y constate ella la situación terrible que están viviendo todos los venezolanos. Qué bueno sería que se le permita su entrada y que pueda ir a los hospitales de Venezuela para que vea a la gente haciendo cola para poder operarse. O que vaya a las farmacias a ver si consigue los medicamentos. Durante la sesión también se aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la creación y protección de la megareserva de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. El diputado Luis Parra aseguró que la normativa busca derogar el decreto presidencial del arco minero y resguardar los recursos naturales del país. Asimismo, la bancada opositora aprobó un acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de expresión, con el que se rechaza el ataque a los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación. Se recordó el cese de circulación de 8 medios impresos, agresiones a al menos 15 periodistas y cierre de emisoras de radio. 1 de cada 3 periodistas de la muestra ha sido agredido, amenazado o sancionado administrativamente. Más de la mitad atribuye estas medidas de coerción a agentes del gobierno y uno de cada 4 a desconocidos. Solo 1/3 de las agresiones es denunciado. Quienes se abstienen a hacerlo alegan que no serían escuchados. Previo a la sesión de este martes, la defensa de Juan Requesens denunció que vencido el lapso para la presentación del acto conclusivo, no existe la acusación contra el diputado por el Estado Táchira, por lo que se exigió su liberación. El abogado Joel García denunció que se mantiene el impedimento para que el Tribunal de Despacho y para que el SEBIN permita el contacto con el dirigente de Primero Justicia. La defensa de Juan Requesens aseguró que en los próximos días anunciarán acciones internacionales ante las irregularidades de este caso. Mardoley Prin, Televen. Y la Subcomisión de Desarrollo Industrial de la Asamblea Nacional afirmó que el sector agroindustrial del país se encuentra en alto deterioro debido a la escasez tanto de materia prima como de materiales para empacar alimentos. Durante una sesión llevada a cabo este martes en el edificio administrativo del Parlamento Nacional, miembros de la subcomisión, en conjunto con representantes del sector agroindustrial, instituciones y organizaciones afines, sostuvieron en el encuentro los aspectos negativos para la producción a nivel nacional, destacando que solo un 40% se encuentra trabajando para la distribución en el mercado. El diputado Luis Silva indicó que el nivel productivo va de mal en peor. Estamos haciendo un diagnóstico que frecuentemente actualizamos porque las condiciones obviamente son cambiantes. Vemos como factor común el incremento de la escasez de insumos. Insumos, no solo estamos hablando de la materia prima necesaria para realizar y llevar a feliz término un proceso productivo, sino también estamos hablando ya de materiales colaterales como los empaques, como el cartón, como el plástico. En la materia agrícola, el aprovisionamiento de semillas está apenas un 3%. En el caso de fertilizantes, la cifra es aún menor y agroquímicos estamos teniendo una terrible plaga que se llama contrabando de productos de pésima calidad que ha dado como consecuencia la reducción en la producción ya caída. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Conindustria, Adam Celis, informó que de estas 3.800 empresas solo están trabajando el 25% de su capacidad. Es decir, si se suman los dos factores, la economía en el sector industrial se ha reducido un 10%. De alguna forma, eliminar la inflación o la hiperinflación, ese no es el camino correcto.
El camino correcto no es aterrorizar a los industriales para acabar con la industria y para acabar con los temas de aumentos de precios. Estamos viviendo una hiperinflación. Es imposible sujetarse a una política de controles de precios en un escenario de hiperinflación. Eso lo que va a producir es la desaparición de muchísimas más industrias. Y con esto la desaparición de muchísimos más productos que hoy necesitan los venezolanos para conseguir en los estantes. Se espera que este mes de octubre se realice una reunión con diferentes encargados y directivos de la agroindustria para así redactar un documento con todas las necesidades y denuncias para ser entregado al Ejecutivo Nacional. Fue asesinado y quemado un hombre que presuntamente abusó sexualmente de una niña en la Cota 905. Al regreso, detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión del noticiero. No se aparten. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, destacó que la cantidad de inmigrantes venezolanos, que podría llegar a 4 millones para el 2021, si continúa empeorando la situación económica y social de nuestro país. El ministro neogranadino, quien reveló que atender la crisis humanitaria le costaría a su país casi 9 millones de dólares, indicó que en la actualidad casi 1 millón de venezolanos viven en Colombia, donde llegaron huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y de medicinas y buscando mejor calidad de vida. El canciller explicó durante un foro llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, denominado Desafíos de la Migración Venezolana, que en términos presupuestables Colombia cuenta con los recursos para dar apoyo y ayuda en las áreas de educación, salud, atención a primera infancia, atención familiar, vivienda, agua y saneamiento, así como fortalecimiento institucional. Bueno, nos trasladamos a España, donde las autoridades informaron que al menos 200 mujeres venezolanas víctimas de trata de blancas han sido rescatadas. Los cuerpos de seguridad precisaron que los casos relacionados con este delito han aumentado casi en un 50% en solo un año. Las mujeres están siendo atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer. Uno de los casos más resaltantes es el de una menor de edad que había subido un avión en Maiquetía con destino a España sin saber que su familia la había vendido. Y al llegar a Madrid se encontró con una red criminal. Y trabajadores y jubilados de IPASME protestaron este martes para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de los beneficios establecidos en su contrato colectivo. Rechazan la implantación de una tabla única salarial para los trabajadores de la salud. Los integrantes del gremio adscrito al Ministerio de Educación cerraron el paso vehicular en la avenida Universidad de Caracas a la altura de la Iglesia Corazón de Jesús debido a la falta de insumos que presenta el instituto. Específicamente, según los delegados sindicales, la sala de emergencia se encuentra sin personal los fines de semana a causa de los bajos salarios que devengan. No es justo que un profesional cobre ahorita como cobra cualquier persona que tenga nuevo ingreso. Ahorita nos han cercenado a nosotros nuestras vacaciones en cuanto al pago. El instituto como tal también nos adeuda muchas cosas, como es un HCM, como un seguro funerario. Hoy día aquí nuestros familiares fallecen y tenemos que ver cómo los sepultamos. El ambulatorio, que le llaman emergencia, no tiene médicos a veces los fines de semana, no tiene materiales médico-quirúrgicos como inyectadora, como gasa, adhesivo, yelco. Además, el personal de la salud denuncia falta de mantenimiento en los equipos médicos e insumos, especialmente en el área de bioanálisis. Según sus especialistas, solo se están procesando exámenes de orina y heces. El laboratorio no funciona porque no tiene insumos, igual pasa con odontología, rayos X, no hay especialistas. Entonces, el llamado que le hemos hecho a las autoridades del IPASME es que nosotros lo que queremos es que esta unidad Caracas vuelva a ser la unidad de hace 30 años, donde aquí se hacían todos los exámenes, incluso aquí tenemos un mamógrafo. Tenemos un mamógrafo de última tecnología y no está funcionando porque no hay insumos ni tiene una persona que lo trabaje. Para este miércoles 3 de octubre, trabajadores activos y jubilados del IPASME realizarán una jornada de protesta en la Plaza de la Moneda, ubicada al centro de la ciudad capital. Representantes gremiales aseguran que mantendrán las acciones de protesta hasta que el gobierno nacional decida atender su situación. Oscar Pineda, Televen. En el estado Lara, docentes y maestros del sector público protestaron para exigir mejores condiciones salariales. Exhortaron al gobierno nacional a prestar atención a la situación, pues aseguran que no han sido escuchados. Los profesionales de la enseñanza se concentraron en la avenida Venezuela de Barquisimeto. Desde allí denunciaron que están trabajando en condiciones precarias ante el no ajuste de sus tablas salariales. Porque nosotros estamos molestos, motivados a que un derecho
constitucional, que es derecho a un contrato colectivo, que son derechos a unas tablas salariales, nos han sido conculcadas por este gobierno y estamos pasando necesidades. Aquí están los maestros, los profesores de educación media y universitaria reclamando. La protesta fue respaldada en la región por miembros del gremio médico y los jubilados del sector educación. Y hoy apoyamos a los profesores, a los maestros, y hemos visto cómo de manera en la unidad superior se ha cohesionado el sector de educación primaria, secundaria y universitaria, conjuntamente con los trabajadores del sector educativo. Esto tiene que darle una señal al gobierno de que hay un descontento en toda la plataforma laboral de Venezuela. Que es necesario decirle al gobierno nacional que no permitimos que se nos violenten nuestros derechos, que es una necesidad del venezolano sobrevivir, y para sobrevivir debemos fortalecer todos los sectores sindicales. Han querido eliminar los sindicatos, los gremios, pero nosotros hemos dicho no y estamos en la calle. Por otra parte, los trabajadores de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado en la ciudad de Barquisimeto indicaron que esperan que el gobierno nacional les ajuste sus tablas salariales, al igual que esperan también el pago de sus quincenas. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y el miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, rechazó la activación del petro como moneda. Insiste en que no cumple los requisitos para una criptomoneda, pues tiene prohibición de comercialización en varios países. El petro es ilegal porque se intenta convertir en moneda de curso legal en Venezuela, lo cual no es posible sin las modificaciones de ley correspondientes, y además porque pretende comprometer reservas petroleras que son inalienables de acuerdo a nuestro texto constitucional. El petro no es ninguna criptomoneda, las criptomonedas se avalan por el minaje y digamos que la interacción, el intercambio, la confianza que tengan las personas para poder intercambiar bienes, intercambiar estas monedas, y eso no ocurre allí. El gobierno emite las monedas que ellos consideran, las tienen además amarradas supuestamente a unos barriles de petróleo que no se han producido. Millán aseguró que el petro es una forma de endeudamiento ilegal, dado que depende de una producción petrolera que en los últimos años se encuentra en declive. El diputado a la Asamblea Nacional consideró que el petro no es una solución para Venezuela, sino otro plan del gobierno para ocultar la verdadera situación que atraviesa el país. Entre tanto, el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Valero, solicitó al Parlamento exigir al gobierno de Trinidad y Tobago liberar a los más de 400 venezolanos presos en ese país. Las cifras de la Organización Internacional de Migración hablan de más de 2.4 millones de venezolanos en el mundo. Las cifras que nosotros hemos elaborado colocan ese número en un poco más de 3.3 millones de venezolanos, porque siempre la OIM tiene un rezago. Es muy sencillo para el gobierno colocar un avión en Trinidad y Tobago, resolver los problemas legales que pueden tener algunos, que básicamente son trámites, multas, que falta un pasaporte. No hay delito, solamente hay una penalización por temas migratorios. Es muy sencillo hacer eso y traerse a esos hermanos acá. No tienen derecho nadie, ni los trinitarios, ni el gobierno, a hacer vivir este infierno a nuestros hermanos venezolanos. Estas declaraciones del diputado por el Estado Táchira y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional fueron emitidas durante un derecho de palabra en el Parlamento, donde se llevó a cabo la discusión de los venezolanos en el exterior. Valero considera que el Ejecutivo Nacional debe enviar un avión a la isla caribeña para atraer a los ciudadanos retenidos allí, que a su juicio no han cometido ningún delito, sino faltas migratorias. Fue asesinado y quemado un hombre que presuntamente abusó sexualmente de una niña en la Cota 905, municipio Libertador de la ciudad de Caracas. El hecho se registró la noche de este lunes en el sector Villazoila, adyacente a la avenida Guzmán Blanco. Según la versión policial, el sujeto fue golpeado por vecinos hasta causarle la muerte, y horas más tarde el cuerpo fue incendiado en un basurero de la localidad. Otros habitantes de la zona relataron que se escucharon varios disparos y a pesar que en el lugar se encontraban algunos casquillos de balas, no existe información oficial que indique que el sujeto presentó heridas producidas por disparos. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones sobre el caso y se brinde mayor información. Durante el último mes es el segundo caso de abuso sexual cometido contra menores que se ha podido conocer. El primero de ellos fue el lamentable hecho que ocurrió en la parroquia El Valle.
Jonathan Cárdenas, Televen. Y el colapso de la morgue del complejo Luis Racetti en Barcelona pone en riesgo a quienes trabajan y visitan el hospital. Empleados ratifican la crisis de salud que atraviesa Venezuela, de acuerdo a lo expresado por defensores de los derechos humanos. El Centro de Anatomía Patológica, que cubre el 80% de la demanda en esta región de Venezuela, presentaría fallas en el sistema de conservación de cadáveres, pues de 10 cavas solo 2 estarían activas. Además no cuenta con medidas salubres, pues no hay agua, desinfectante, entre otros insumos, para mantener el lugar libre de bacterias. Tal colapso se encuentra en la morgue del Hospital Luis Racetti de Barcelona, por cuanto de las 10 cavas que existen en dicho hospital solo funcionan 2. En las 2 hay 4 cadáveres que es para un solo cadáver, hay 4 cadáveres de aproximadamente 5 meses. En la otra cava en funcionamiento hay restos humanos de partes que han sido amputadas y los hornos incineradores no están en funcionamiento. Hay riesgo de contaminación, el personal que labora en la morgue de dicho hospital corre grave peligro de obtener alguna infección y aparte de eso el estado en que se encuentra, el mal estado en que se encuentra las cavas desparrama un líquido contaminante en todo lo que es el piso de la estructura de la sede de la morgue. Además, en el complejo que atiende a pacientes de 5 entidades del país, no existiría un centro de incineración de desechos médicos, los cuales son vertidos en un terreno aledaño a la emergencia, y esto incrementaría el riesgo biológico, sin que exista pronunciamiento por parte de las autoridades sanitarias. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y directivos de la Universidad de Oriente Núcleo Puerto Ordaz denunciaron retrasos en el pago de pasivos laborales. Dicen que la nueva reconversión monetaria, lejos de paliar la situación, ha traído complicaciones a sus presupuestos familiares. Por otro lado, el sector empleado, obrero y docente también está siendo víctima de este proceso de inflación. No nos han cancelado esta fecha todavía, la quincena. La universidad está en crisis y pedimos, por favor, a los entes gubernamentales, regionales y nacionales que se aboquen a fin de poder buscar una salida y evitar que el semestre que está por culminar lo pierdan los jóvenes que hoy están haciendo su esfuerzo aquí en Venezuela para estudiar y quedarse aquí en Venezuela. Por su parte, la representación juvenil esgrimió el panorama en esta casa de estudios superiores. Una deserción estudiantil del 85% durante los 2 últimos semestres. De una matrícula estimada en más de 9.000, restan cerca de 1.800 alumnos activos. Describieron también una UDO saturada de carencias. Deficiente sistema de alumbrado, sin sanitarios ni agua potable. Mira, hace 2 años nosotros nosotros emprendimos una lucha allá frente a la universidad por los robos que tuvimos en la universidad, que nos robaron más de 6.000 metros de cable. La universidad quedó a oscura. Cónchale, es una lástima ver a nuestra Universidad Oriente en estas condiciones. Tenemos un problema de infraestructura, tenemos un problema de inseguridad. Entonces, tratando esa temática, la universidad se nos está cayendo encima. Pese a que los estudiantes aseguraron que agotarán todas las vías de diálogo y de protesta pacífica en el reclamo de sus beneficios estudiantiles, dijeron no descartar las acciones de calles como medida de protesta. Desde el estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, junto al jefe de la SODI 53, Julio Barros Torres, dieron a conocer que 3 muertos fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre bandas en la población de San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi. Unidades de la Segunda Brigada de Infantería Marina a cargo del contraalmirante Gerardo Rodríguez Terán y el Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana procedieron al reconocimiento, disuasión y operación del sector en conflicto a través de la Operación Estratégica Combinada Integral enmarcado en el Plan Sucre Seguro, logrando la incautación de material estratégico y de operaciones delictivas. Tenemos un balance muy positivo en materia de lo que es la operación estratégica combinada integral que llevó a cabo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el eje de la costa del estado Sucre entre los municipios Valdés y el municipio Arismendi. De igual manera, 7 delincuentes que operaban en los municipios Valdés, Mariño y Cajigal fueron dados de baja por la Policía Estatal. Una banda desmantelada, conocida como la banda del Rin Doblado, uno de los sujetos que ha tenido en jaque a los productores del eje de Yaguaraparo, del eje de Irapa, y que estaban extorsionando y cobrando vacuna a nuestros campesinos, a nuestros productores.
Con respecto a lo incautado en la población de San Juan de las Galdonas, el jefe de la SODI 53, Julio Ramón Barrios Torres, informó que el procedimiento se ejecutó por aire, mar y tierra, logrando la detención de 2 extranjeros. Motores fuera de borda, 7 motores, 2 plantas eléctricas, motocicletas, este cargador o magazine para un fusil R-15, que no es orgánico de nuestra Fuerza Armada, tiene una capacidad aproximadamente de 500 cartuchos, diferentes tipos de armamento, fusil automático liviano, AK, R-15, y muy importante, un escondite donde conseguimos más de 100 tambores de 220 litros para un total de 22.000 litros de combustible. Tenemos 2 ciudadanos extranjeros detenidos en San Juan de las Galdonas. Estamos haciendo las investigaciones desde el punto de vista de inteligencia, policial, las pesquisas necesarias para dar con el objetivo de la presencia de estos ciudadanos en el área. El primer mandatario regional además indicó que 700 hombres y mujeres de los diferentes cuerpos de seguridad continuarán ejerciendo este tipo de operativos para que la ciudadanía vuelva a recobrar la tranquilidad que en tiempos de otrora se vivía en estos parajes turísticos por excelencia del estado Sucre. En la cámara de Ramón Vivas, Javier Ramos, Televen. Y en el estado Lara fue recuperado el Parque El Cardenalito y otros 2 espacios destinados al esparcimiento, de ocio y la recreación. La inversión de la obra supera los 2 millones de bolívares soberanos. El alcalde de la localidad, Luis Jonás Reyes, resaltó que el espacio fue rehabilitado en su totalidad luego de la quema del cuatro emblemático, el cual le da la bienvenida a los turistas que llegan a Barquisimeto. Estamos hablando de la recuperación de este cuatro, que después que lo recuperamos fue incendiado con toda el propósito de paralizar o perturbar el trabajo de este parque, y en tiempo récord se logró recuperar, una demostración de eficiencia y de capacidad. Además de eso, bueno, todo el proceso de limpieza del monumento Barquisimeto, y estamos hablando además toda la iluminación, colocamos toda la iluminación del Parque El Cardenalito a través de Mica. El alcalde informó también que será reforzada la vigilancia policial en estos espacios que fueron rehabilitados por la municipalidad. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Buque Comfort partirá el próximo 11 de octubre para atender a migrantes venezolanos. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El buque hospital ONS Comfort de la Armada de Estados Unidos, con capacidad para más de 1.000 pacientes, partirá el próximo 11 de octubre en una misión médica a 4 naciones de Centro y Suramérica. La operación tendrá una duración de 11 semanas en estrecha colaboración con los gobiernos y ministerios de salud de Ecuador, Perú, Colombia y Honduras. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que la embarcación se trasladará a aguas colombianas para ayudar a la diáspora de venezolanos que huyen de la crisis de su país. Entre los servicios que prestarán se incluyen intervenciones quirúrgicas generales, cirugías oftalmológicas, dermatología, evaluación y tratamiento médico general, también tratamientos dentales, exámenes de optometría, distribución de anteojos y salud pública. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró este martes que la isla apoyará la oposición venezolana como centro logístico de ayuda humanitaria y como sede de la cumbre para tratar la situación de su país. El gobernador no dio detalles sobre quiénes son las personas que llegarán para la reunión y aclaró que la iniciativa ya fue comunicada a las autoridades estadounidenses, ya que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos cuyo ámbito de relaciones diplomáticas queda en manos de Washington. Y el director general de la Organización Internacional de Trabajo, Guy Ryder, destacó que se encuentra examinando la difícil situación que vive Venezuela a nivel laboral y envió un documento al presidente de la República Venezolana, Nicolás Maduro, para solicitar el permiso de entrada al país. El funcionario afirmó que conocen de casos de intimidación y acoso laboral y el objetivo es realizar una visita con el fin de buscar soluciones y abrir espacios de diálogo con miras al pleno respeto de los convenios ratificados. Por su parte, Fede Cámaras, en representación de los empleadores venezolanos, está presente en la 19ª reunión regional americana de la OIT, en donde se aborda el futuro del trabajo y los desafíos que debe enfrentar un país en el marco social.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, precisó que 2 ex líderes de las FARC, mejor conocidos como Iván Márquez y El Paisa, deben informar a la Jurisdicción Especial para la Paz su compromiso con el acuerdo firmado en el año 2016. Estas declaraciones se dieron luego que los ex guerrilleros abandonaron la zona donde se encontraban. Hasta los momentos no han sido localizados. Como compromiso con el país, Ceballos anunció que fue enviada una comisión de paz y seguridad para tratar de dar con ellos. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó a Bolivia que se encuentra en la plena disponibilidad de un diálogo constructivo tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Piñera destacó que este proceso sería factible siempre y cuando la paz se reconozca y acate la orden sobre el espacio marítimo. Durante una visita realizada en Antofagasta, el dignatario chileno expresó sentirse agradecido y espera que su nuevo homólogo, Evo Morales, centre sus ideas y sus compromisos. El Parlamento iraquí nombró este martes al político Barham Saleh nuevo presidente del país. Saleh se impuso con una mayoría absoluta con 219 votos sobre los 22 obtenidos por su rival, Fuad Hussein, en lo que representó la segunda vuelta de votación. El nuevo mandatario iraquí, en los años 2004 y 2005, ocupó el cargo de viceprimer ministro. Bueno, y el seleccionador nacional de fútbol, Rafael Dudamel, presentó este martes la convocatoria de 24 jugadores para afrontar los 2 encuentros amistosos pautados para el 12 y el 16 de octubre ante la selección vasca y Emiratos Árabes Unidos. Un total de 8 jugadores se unen al proceso rumbo a Qatar 2022 en comparación a la lista de futbolistas que enfrentaron a Colombia y Panamá el pasado mes de septiembre. Roberto Rosales, Mikel Villanueva, Aristóteles Romero, Arquímedes Figuera, Adalberto Peñaranda, Andrés Ponce, Yonder Cádiz y Ronaldo Peña son las novedades que presentó Rafael Dudamel. Los citados deberán presentarse en suelo español a partir del próximo lunes 8 de octubre. El Real Madrid amplió su racha negativa al caer ante el Casa de Moscú en un 1-0 en la segunda fecha de la UEFA Champions League. Un gol de Nikola Vlasic. Tras un error del alemán Toni Kroos, sentenció el equipo del Julen Lopetegui, que pudo empatar el partido en la primera parte, pero los disparos de Casemiro y Benzema se estrellaron en el palo. En el segundo tiempo, el dominicano Mariano pegó un cabezazo en el poste. El otro partido correspondiente al grupo E G de la Roma goleó al Victoria Pilsen 5-0. Bueno, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, Juan Saavedra. Ya venimos en solo minutos con la entrevista, no se vayan. Vamos a conversar con Juan Saavedra, el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Una actividad frecuente, constante, marcada también y sellada de alguna forma por las dificultades y los problemas, ¿no?, que está registrando el país. En el marco de la situación que vivimos, ¿cómo está haciendo y cómo está transitando la Sociedad Anticancerosa, ¿no? Porque los recursos disminuyen, los aportes son importantes de la empresa privada o por iniciativa propia, pero por momentos uno ve que hay contratiempos y se necesita un poco más de oxígeno, ¿no? Así es, Carlos. Muchas gracias. Bienvenido el doctor Juan Saavedra. Muchas gracias, Carlos. Sí. Gracias por permitirme estar contigo y con tu audiencia. El cáncer en Venezuela es la segunda causa de muerte. Eso es público y notorio. Nosotros recientemente acabamos de hacer un estudio y demostramos que el cáncer en Venezuela murieron en el 2017 26.510 pacientes por cáncer. Eso representa 73 pacientes cada día, 3 pacientes cada hora. Esa es la magnitud del problema del cáncer. Sin embargo, dada esa situación, tenemos que seguir luchando, enfatizando las medidas preventivas, las medidas educativas que tenemos para afrontar el cáncer. Y nosotros invitamos, y en nuestro 70 aniversario que estamos cumpliendo este año de actividades ininterrumpidas desde 1948, tenemos una serie de actividades para seguir paliando esta situación que no es nada nuevo y tenemos que enfatizar fundamentalmente en la medida preventiva, y tenemos también un proyecto interesante para ayudar en algo en esta situación. Ahora, ¿qué actividades a propósito de los 70 años de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela? Una de las principales que estamos haciendo
es un proyecto que llamamos Ayuda al Paciente Oncológico. Tenemos en proyecto operar alrededor o estimamos unas 100 pacientes con cáncer de mama en estadios iniciales que no puedan cubrir sus costos, que no hayan sido operadas previamente gracias a algunos benefactores públicos, privados y a los cuales invitamos que se adhieran también a este proyecto para aumentar esta cobertura que queremos hacer. Que vamos a hacer un foro también recientemente con un grupo privado, se llama el Grupo Médico Santa Paula, valga la acotación, pero ellos están cooperando para que hagamos también este proyecto y vamos a hacer un foro también en octubre con ellos relacionados con cáncer. Hemos tenido participación nacional e internacional con gente nuestra afuera. Presentamos recientemente en Alemania un estudio de terapia en cáncer de mama con electrones, que es una tecnología bastante avanzada, donde participamos nosotros. También fuimos ahorita a Japón y también presentamos unos casos allá. Digamos, ese es el relacionamiento también que tenemos en aguas afuera, fuera del país, para mantener o conmemorar estos 70 años de la Sociedad Anticancerosa. Ahora, ¿ustedes no se sienten por momentos, cómo diría, de brazos, de manos cruzadas, de brazos cruzados, mejor dicho, frente a la carencia de insumos, frente a la desesperación de la gente, frente al problema del abastecimiento de insumos para los pacientes oncológicos? No se desesperan, no sienten que... Y la gente, por supuesto, que también. Obviamente, Carlos, los pacientes con cáncer necesitan fundamentalmente 3 cosas para tratarlo: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Y en los 3 elementos, obviamente hay problemas. Esto es público, notorio y comunicacional. Claro. Los suministros de quimioterápicos, hay problemas con los ciclos, con la periodicidad que se requieren, con el ritmo que se quieren. Los equipos de radioterapia, un porcentaje muy elevado, no es tan operativo. Y los pacientes con cáncer, un 60% requieren cirugía. Y también hay problemas con los turnos quirúrgicos en la medicina pública. De tal manera, de ahí surgió esta necesidad nuestra de cómo paliar esta situación en el proyecto Ayuda al Paciente Oncológico, de operar estos 100 pacientes, que nos va a cubrir toda la necesidad. ¿Eso es solo para el sector público como tal? No, fundamentalmente para pacientes que no pueden, que no tienen recursos económicos. Para eso lo estamos haciendo. Hicimos una asociación con una clínica privada donde nos están apoyando con los precios. Los médicos nuestros nos están cobrando, están cooperando de tal manera que tengan algo, paliar la situación en algo. Ahora, ¿cómo los que de alguna forma han ayudado desde hace muchísimo tiempo y los que menos lo pueden hacer ahora por la crisis económica, de todas formas pueden incorporarse y darle un apoyo y un respaldo a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela? Este pueblo es muy generoso, Carlos, a través de la historia lo ha demostrado. Y los entes públicos y privados los invito a que se sumen a nuestro proyecto de cooperar con nosotros. Pueden ubicarnos en www.sociedadanticancerosa.org, a través de Santi Cancerosa en Twitter, en Sociedad Anticancerosa de Venezuela en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Y le pongo el teléfono máster nuestro, 950-3200, podemos darle más información de este proyecto, los que quieran participar. Lo vamos a hacer, doctor Saavedra, una pausa, ¿no? Al retorno vamos a continuar conversando con el doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Continuamos con Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Doctor Saavedra, nos hablaba del cáncer de mamas, digamos en el segmento anterior, que es uno de los principales, ¿verdad?, y de los que más padecen, sobre todo pues, la población femenina en términos generales. Pero ¿cómo pudiéramos jerarquizar, digamos, la patología como tal? ¿Cuáles son en los hombres, por ejemplo, si es el de próstata, en las mujeres el cáncer de mama, en fin, y qué acopio de información manejan ustedes en ese sentido? En nuestro estudio nosotros demostramos que la primera causa de cáncer en la mujer es el cáncer de mama, en segundo lugar el cáncer de cuello uterino, luego viene el cáncer de pulmón y después vía digestiva. Por otro lado, en el hombre el primer puesto lo ocupa el cáncer de próstata, en segundo lugar el cáncer de pulmón y luego el de vías digestivas. Con el cáncer la segunda causa de cáncer en la mujer, que es el cáncer de cuello uterino, hay algo que se puede hacer en lo inmediato.
el cáncer de cuello uterino está relacionado en un 80-90% con el virus del papiloma humano. Si nosotros inmunizáramos las preadolescentes o las púberes de 9 a 14 años con la vacuna del papiloma humano, nosotros pudiéramos erradicar la segunda causa de muerte en la mujer, que es el cáncer de cuello uterino. Digamos, en ese orden de ideas. En el hombre, por supuesto, que es próstata, tenemos que seguir trabajando intensamente, a pesar de toda la diatriba que se ha generalizado. No, se ha generado incluso un debate en los Estados Unidos que usted lo conoce muy fuerte, incluso cuál es la interpretación real y particular que debe tener un antígeno prostático. Por ejemplo, hay doctores acá en Venezuela que rechazan lo que es, digamos, realizar una biopsia de la próstata porque se trata de una cirugía invasiva con consecuencias tremendas y terribles. Ahí hay un debate muy duro, ¿no?, sobre esto del cáncer de próstata como tal. Y que es cáncer verdaderamente de próstata y que es el proceso natural de inflamación de la próstata con el correr de los años. Claro. Ahí tenemos que ser, digamos, prudentes. La prudencia es la magia del ser humano, ¿no? Consolidar todos los aspectos clínicos que tenga el paciente, algunos síntomas, también el antígeno prostático y el examen digital de la próstata e incluso antes de ir a biopsia, el eco prostático. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, porque el antígeno prostático per se solamente puede estar aumentado en la prostatitis crónica. Claro. Entonces no necesariamente es cáncer, pero si hacemos una consolidación de los datos clínicos, el examen médico de la próstata, a través del tacto rectal, el antígeno prostático específico, la edad del paciente, y si consolidamos todos esos elementos, y si tenemos una racionalidad para hacer la biopsia, que es un método invasivo, obviamente. Tal vez en algunos momentos en Estados Unidos se logró hacer sobrediagnóstico, que lo llaman ellos. Entonces, eso fue lo que generó la polémica. Sí, no, y se mantiene. Recién recibí una información en ese sentido porque hay quienes piensan que incluso el haber reducido la edad para comenzar entonces la evaluación de la próstata a los 40 años y no a los 50, en fin, ha generado todo un tema, ¿no? Pero bueno, es parte del asunto que eso también tiene reflejo y expresión en Venezuela. Así es. Desde luego que sí. Ahora, en cuanto al cáncer de pulmón, tanto para mujeres para hombres, ¿es fundamentalmente el cigarrillo el promotor? Totalmente, Carlos. En Estados Unidos ha habido una reducción de la muerte por cáncer entre 1.8 a 2.1 y uno de los impactos más importantes obviamente es la inversión en cáncer. Yo invito a que los países que invierten en cáncer logran revertir la tasa de cáncer. En nosotros aumentó 15% la mortalidad por cáncer. Ese es un número preocupante. En Estados Unidos ha disminuido de 1.8 a 1.2. Pero uno de los impactos más importantes ha sido el control del hábito tabáquico. El hábito tabáquico mata a mucha gente, no solamente por cáncer, por problemas cardiovasculares, por problemas, enfermedades cerebrovasculares, por problemas pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, asma. Hay muchas enfermedades. Por eso yo invito, si nosotros logramos controlar el hábito tabáquico, vamos a tener impacto en el cáncer de pulmón. Amén, que el cáncer de pulmón no se puede hacer medidas preventivas como se hacen los otros cánceres. Pues cuando aparece ya puede ser tarde. Cuando hay síntomas ya puede estar avanzado. De tal modo que yo invito a que los fumadores, es el momento, siempre es bueno para comenzar, este es el momento de dejar de fumar. Sí, definitivamente. Ahora, vamos a reinsertarnos ya para concluir en el tema de la sociedad anticancerosa y cómo, usted nos dio algunos elementos, ¿no? Cómo vincularse, cómo ayudar en ese sentido. ¿Ustedes están recibiendo aportes solamente del sector privado? Sí, del sector privado, fundamentalmente de muchos benefactores privados, de nuestras campañas de recaudación de fondos, de fundraising que hacemos y del bono salud que lo hacemos todos los años. Este año va a ser electrónico en noviembre y sí, no tenemos subvención del Estado, infortunadamente. Bueno. La situación es difícil, no es fácil. El momento que viven los pacientes oncológicos en el país, dadas las carencias que se están registrando, no puede ser precisamente lo más halagado. Bueno, doctor Saavedra, le agradezco muchísimo toda la información. Creo que hubo un buen compendio de información donde nos cruzamos la actividad de la sociedad y el tema del cáncer en Venezuela, que lamentablemente, como usted dijo, ha subido en un porcentaje importante. Muy bien, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.
dreamed of claiming, history starts today. The guy you work for is an evil person. I don't work for him. My firm works for him. Venezuela, feliz y bendecido día para todos. Su sección de arte y espectáculo favorita es Lo Actual y por eso les doy la bienvenida y les recuerdo que desde ya pueden estar con nosotros comunicados a través de nuestras redes sociales, @LoActual en Twitter, @LoActualPiso.tv en Instagram o a través de mis redes personales, @MileMelanie en Instagram, @MilePisoMelanie en Twitter. Hoy es miércoles de Agenda en Lo Actual y estamos estrenando en la emisión matutina con nuestro experto periodista en entretenimiento, Pablo Blanco. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Lo Actual. Encantado de estar aquí contigo estrenando la sección Lo Actual en la matutina, Melanie Mil. Así es, bueno, lo que veíamos al comienzo de la sección es el tráiler de la película Venom, un nuevo estreno de las historias de Marvel en la gran pantalla. ¿Qué tienes que comentarnos de esto? Correcto, las historias de Marvel parecen ser inagotables para el cine. Esta vez cuentan la historia de Venom, llamado uno de los más despiadados y peligrosos personajes de Marvel. Por cierto, uno de los principales enemigos de Spider-Man, conocido también como el supervillano, Melanie. ¿Quién va a protagonizar esta primera vez de Venom, una producción en la gran pantalla? El británico Tom Hardy, nominado al Oscar como mejor actor de reparto por su papel de John Fitzgerald en el antagonista de El Renacido. En esta oportunidad, Hardy interpreta a Eddie Brock, un hombre poseído por un parásito extraterrestre, el llamado también Araña Negra, el cual deberá dejar salir a flote para salvar su propia vida. Una película para los amantes de Marvel y de los antihéroes. Dirige Robert Fleischer, el mismo de Zombieland. Veremos escenas. Bueno, bastante interesante. Entiendo que esto se estrena en Venezuela en la misma fecha que en Hollywood, o sea, es un estreno mundial. Mundial, correcto, así es. Este viernes 5 de octubre es el estreno mundial de esta película, tanto en Hollywood como aquí en nuestra cartelera. Bueno, y ahora pasamos de Hollywood al cine venezolano que siempre apoyamos con Caribbean Dream. ¿Qué tienes que comentarnos de esta película? Próximo estreno del cine nacional. Se trata de la ópera prima del merideño Cristian Vázquez. Cuesta la historia de dos amigos españoles que deciden instalarse en Venezuela y que van narrando al público sus penas y alegrías en esta aventura. Es una película promocionada como una comedia que romperá con todos los esquemas y que aborda el tema del contexto nacional en la actualidad. Bueno, perfecto. Ya estamos viendo un fragmento del tráiler. ¿Cuál es la fecha de estreno en nuestra cartelera venezolana de esta película? El próximo viernes 12 de octubre, día feriado, así que pueden convertirse en un buen plan de fin de semana. Ahí tenemos entonces dos opciones de cine, pero ahora pasamos del cine al taller titulado ¿Cómo emplear la energía lunar? Bastante interesante. ¿De qué se trata esto? Y para ello también recibimos en nuestro estudio a quien lleva la batuta de ese taller, a Mar Sahara. ¿Cómo estás, mi amor? Y bienvenida a Lo Actual. Muy buenos días, contenta y agradecida de Dios y de ustedes, bueno, por esta invitación. Este es un taller que tiene que ver con la luna natal, de mi carta astral. ¿Dónde estaba la luna cuando yo nací? ¿Cómo estaba ubicada? Y cada persona tiene una luna distinta, especial. La luna conecta con nuestras emociones, conecta con nuestra relación con la madre, conecta con el amor, con las relaciones interpersonales. Y si yo conozco mi luna y sé manejar mis emociones y aprovecho las fases lunares, bueno, me activo en todo lo que tiene que ver con felicidad, con alegría. Estoy siempre en un estado de alta vibra y bueno, conocer la luna natal nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida. Es como cuando decimos, te pegó la luna hoy, Pablo Blanco. Sí, yo conozco a alguien que siempre le pega la luna, por cierto, a Mar Sahara. Cuéntanos, es que estuviste estudiando la luna de Melanie Mil. ¿Cómo fue eso? Lo cuento. Por favor. Lo digo. Supuesto, para ver si la gente cree que es cierto. Bueno, fíjate, ¿sabes qué? Revisando tu carta astral, además que tienes una carta astral maravillosa, tienes una luna hermosa en el signo de Tauro. Y eso habla de una persona muy responsable para el trabajo, con los pies bien puestos sobre la tierra, una persona que le gusta comer bien, dormir rico, le gustan los buenos gustos, las cosas bonitas y con una responsabilidad extrema en todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Fiel, las personas con luna en Tauro son extremadamente fieles y además de todas esas maravillas, pues eres hermosa porque ese Venus está activado en ti todo el tiempo.
Bueno, cuéntanos qué te pareció, Melanie. No, excelente. Yo tenía mis dudas acerca de esto, ¿no? Claro. Por todo el tema de quizás de las creencias que uno tiene, pero luego de escucharla, yo digo, no, definitivamente es totalmente acertada y creo que las personas que asistan en tu taller, más allá de que se vayan a dedicar a esto, no, es netamente eso lo que nos explicabas, es conocer la luna, cómo influye la luna. Es para todo el mundo. Esto solamente va a mostrar la luna personal de cada quien, cómo la puedes utilizar para todos los ámbitos de su vida. No es necesario dedicarse a esto, no es para astrólogos o para numerólogos o para personas que trabajan lo espiritual, es para todo el mundo, porque cuando mi luna está en alta vibra, mi luna está feliz y yo sé cómo ponerla feliz, porque yo sé que tu luna se pone feliz cuando trabajas, yo sé que tu luna está contenta cuando eres responsable y también sé que tu luna está contenta cuando comes rico, cuando andas Cuando hermosa. como rico, sobre todo, la gente que me conoce sabe. Melanie Mil se la pasa a dieta, Marsara, entonces creo que esa luna está un poquito triste últimamente. No la necesitas, pero bueno, come rico. Marsara, recuérdale a la gente cuándo va a ser este taller, recuérdale de nuevo que no es nada más para especialistas en esta materia y cuál es el lugar y el horario. Bueno, este taller no es solamente para astrólogos y especialistas en el área espiritual, no es solamente para numerólogos ni para personas que se dediquen a la parte holística, es para todo el mundo, es para cualquier profesión, es para que actives esa luna que te vuelve exitoso y que te catapulta a lograr todo lo que tú quieres. El taller tendrá lugar el día 13 de octubre en el edificio Hexagon y la información está en mi Instagram @amarsahara y el teléfono es 0414-207-4815. Bueno, totalmente recomendado. Yo quiero que también le des a nuestro público tus redes sociales, Pablo Blanco, y gracias por acompañarme este primer día de Agenda Actual en la emisión matutina. Claro que sí, Melanie, @Pablo Blanco 3, tanto en Twitter como en Instagram, y pueden escucharme sábados y domingos a la 1 de la tarde en Agenda X por 89.7 Circuito X. Bueno, Marsahara, para mí ha sido un placer tenerte en nuestro estudio el día de hoy. A ti también, Pablo Blanco. Estamos siempre ahí conectaditos con la buena energía de Dios. De esta manera nosotros finalizamos y el pase es con mis compañeros en el estudio. Feliz día, Venezuela. Bueno, conclusión, muchas gracias por la audiencia, invitación de costumbre a quedarse con nosotros en nuestra sintonía y a estar pendientes de las diferentes emisiones de Noticiero de Televen. Por cierto, hoy es Día del Odontólogo. Feliz Día, odontólogos. Feliz Día del Odontólogo, así es. Bueno, será hasta mañana. Chao. Si eres colombiana, digo parcera, por ti al chavo le dio la garrotera. Wow, 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 qué swing. Ahora a mí me dio pa' tirar dinero, tráeme el maletín. Yo quiero que tú lo muevas primero y que suene blim, 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 blim. Yo sé que tú te mueves bien bacana, aparte el próximo fin de semana. Pa' yo llévate pa' Dominicana y hacerte blim, 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 blim. Pa' bajarte a ti no hay que darle a un link. A esa madera yo le saco a ese ring. Yo sé que te encanta el flaquito cream.